Muy buenas tardes, amigos de Amaucha. Estamos hoy, sábado 13 de marzo de 2021, a las 4 de la tarde, para transmitir la cuarta jornada internacional de criminología, que en esta ocasión va a versar sobre criminología juvenil, sobre delincuencia juvenil. Y estamos con nuestros invitados de honor de Criminology Fair, aliada estratégica de Amaucha. La expositora de esta tarde es la criminóloga Tatiana Quiñones y estamos también con el secretario de la Junta Directiva de Criminology Fair, el criminólogo Alejandro García. Sin más preámbulo, doy pase al profesor Renzo Espinosa, secretario de Amaucha, para que tenga bien presentar a la criminóloga Tatiana. Buenas tardes, doctor Gino, buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, Tatiana, y también buenas tardes a todos los amigos que están en este momento siguiéndonos en esta transmisión en vivo a través del Facebook de Amaucha. Voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy, quien es Tatiana Quiñones Toral, quien es graduada en Criminología por la Universidad de Salamanca, España. Está cursando un máster en Criminología y Delincuencia Juvenil en la Universidad Castilla-La Mancha y actualmente colabora en un proyecto de investigación sobre delincuencia por debajo de los 14 años, sobre edad mínima de responsabilidad penal. Te doy la palabra, Tatiana, para que si tienes a bien puedas compartir las diapositivas y nos puedas dar tu ponencia del día de hoy. Muy bien, muchas gracias Renzo y el doctor Gino. Bueno, yo simplemente quiero agradecer a Criminology Fair por haber hecho posible esta conexión Perú-España y a Alejandro por acompañarme esta noche. Bueno, voy a compartir la diapositiva. Ahora. Bueno, si me deja ahora. Que antes ha funcionado y ahora. A ver. Bueno, problemas del directo. Bueno, voy a compartir la pantalla y comparto lo otro y ya está. Que no me deja. ¿Se ve? Ahí está, sí, se ve perfecta. De acuerdo. A ver si ya lo puedo hacer grande. Bueno. Aquí. Vale, ahora, ¿no? Se ve bien. Sí, se ve bien. Genial. Bueno, como ha dicho Renzo, yo soy Tatiana Quiñones, soy criminóloga por la Universidad de Salamanca. Me estoy especializando en delincuencia juvenil en la Universidad de Castilla-La Mancha y pues también colaboro en esa investigación que ha nombrado. Esta noche, como la temática es delincuencia juvenil, voy a hablar sobre un plan de intervención para prevenir la reincidencia en violencia filoparental a través del IGJ, que parece un poco así complicado, pero enseguida veremos que es bastante fácil. Antes que nada, voy a empezar señalando qué es la violencia filioparental. Ese tipo de violencia es cualquier acto de un hijo que pretende causar un daño físico, psicológico, económico, ¿vale? Con el fin de ganar control y poder sobre un progenitor. Esta definición es la más sencilla, la más básica y es del 2001 de la autora Cottrell. Pero años después pues se ha elaborado más y como señalan Moya Esparza y Roca Montolío, son estas actividades o conductas de maltrato hacia un progenitor o quien ejerza de él, porque realmente puede ser contra un abuelo, por ejemplo, que sea consciente, intencional, reiterada a lo largo del tiempo, ¿vale? Señalo esto porque muchos autores excluyen daños a progenitores que sean parte o estén inmersos dentro de procesos psicopatológicos, ¿vale? Y además se usa violencia psicológica, física, económica y esto también me ayuda a introducir las modalidades de violencia. Puede ser pues,
física, empujones, patadas, agarrones, emocional, pues maltrato emocional, psicológico, insultos, humillaciones, ¿vale? Y económica, sobre todo material, romper cosas, robarles cosas, ¿vale? A los padres. Y el objetivo es ganar poder y control para obtener lo que el menor desea. La violencia filioparental es un problema, actualmente es el problema más importante dentro de la justicia juvenil española. Es una realidad invisible porque está dentro de la familia y la familia es una institución históricamente muy hermética, aunque sí que es verdad que poco a poco conocemos más casos y a pesar de eso conocemos realmente la punta del iceberg. Es lo que se denomina, tenemos muchísima cifra negra, ¿no? Son estos delitos ocultos. Aún así, como decía, aumenta cada año, pero no tiene por qué ser porque haya más casos, porque realmente hay una mayor concienciación en la sociedad que hace que las familias toleren menos este tipo de actividades y por eso se denuncie más, pero no tiene por qué ser porque haya más, porque esto, aunque pueda parecer un problema que es de ahora o es de nuestra sociedad, realmente ya fue estudiada en los años 50, se denominó síndrome de los padres maltratados, pero no se le prestó demasiada atención y ahora poco a poco se estudia mucho más. En España se realizan congresos de violencia filioparental, por ejemplo. Además, quiero señalar que este es un problema de género. En esta noticia aquí señala que el 92% de víctimas son madres, pero hay estudios que señalan que incluso el 98%. Aunque es verdad que esto puede venir dado por una sobrerepresentación de las familias monoparentales, que en la mayor parte de los casos son monomarentales y por tanto la madre es la figura principal, ¿vale? Además, este año con el COVID, pues la violencia filioparental se ha recrudecido con este confinamiento y como ha habido un rápido crecimiento en estos últimos 15 años, se han reclamado por parte de los centros donde se cumplen medidas planes y por eso mi propuesta aquí es un plan de intervención para prevenir la reincidencia y incluyendo también la visión criminológica, que es tan importante en todos los ámbitos, pero en la delincuencia juvenil mucho más. Vale, para conocer un poco más la dinámica de cómo se ejecuta esta o cómo se desarrolla las agresiones dentro de la familia, pues generalmente cuando hay un acto de violencia, los padres suelen tomar una actitud de sumisión, es decir, bueno, no voy a hacer mucho o voy a intentar relajarme, no decirle nada a mi hijo, voy a decir hijo porque generalmente son chicos. Y con esto, pues a ver si rebajo el estrés que hay en mi familia, la tensión. Como los padres toman esta actitud de sumisión, el hijo ve esto como un logro, como un éxito. Entonces, aumenta la violencia. ¿Qué pasa? Que los padres dicen, o sea, yo he tomado esta actitud de sumisión, tú me has respondido con más violencia, pues yo respondo con más violencia. Y se dan estas actitudes por parte de los padres de severidad o de hostilidad. Hay actitudes más coercitivas o más contundentes y esto a la vez enfurece al hijo. Entonces, como el hijo está enfadado porque le han sido más duros con él, pues otra vez más violencia con más frecuencia, con más intensidad, ¿vale? Y los padres vuelven a sentirse impotentes o se sienten impotentes. Entonces pueden tomar dos caminos, volver a la sumisión o volver a la hostilidad. Al final, la violencia filioparental se desarrolla o se mueve en oscila en estas dos direcciones, sumisión, hostilidad, sumisión, hostilidad. Y entonces se entra en un ciclo del que no se sale hasta que realmente hay una intervención por parte de las instituciones. A mí me encantan los datos, así que os traigo esta noche datos. La violencia filioparental en 2019, la memoria de la Fiscalía General del Estado registró 5.055 asuntos y viene incrementando desde hace 15 años. La propia memoria de la Fiscalía General del Estado señala que estos datos son descorazonadores, que los menores que hace 15 años también fueron juzgados por esto, ahora mismo pueden ser padres y antes no se tenían tantos planes como tenemos ahora, ¿no? Pero ¿qué clase de educación estarán dando esos menores que fueron agresores parentales ahora a sus hijos? Y esto parece un poco abstracto, entonces a mí me gusta ponerlo en comparación con otro tipo de delitos que tienen muchísimo más bombo, ¿vale? Se les da mucho más bombo.
La violencia de género dentro de la justicia juvenil se han reportado en 2019 788 casos y delitos contra la libertad sexual 1934. Pero la violencia filoparental ha habido 5.055 casos y yo no escucho tanto en las noticias hablar sobre violencia filioparental y es un tipo delictivo súper importante, súper preocupador, porque ¿qué está fallando? Muchas veces los estilos educativos, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos sobre reincidencia? Porque al final este programa, que ahora explicaré, se centra en la reincidencia. Bueno, a nivel nacional no hay estadísticas. Las hubo de reincidencia en adultos hasta 2006. Parece ser que dejó de interesar. De menores no ha habido nunca. Los datos que tenemos son pues, de estudios de comunidades autónomas o investigadores, etcétera. Y al final yo puedo sacar que de un estudio, por ejemplo, Cataluña, donde se hacen muchos de este tipo de estudios, me sale que la reincidencia es de un 30%, pero yo no puedo extrapolar esos datos a nivel nacional, ¿vale? También dicen la mayor parte de los estudios que la gran parte de los menores solo tienen un expediente por violencia filoparental, pero ¿qué pasa? Cuando tú denuncias a tu hijo es porque has llegado a una situación muy insostenible. O sea, cuando un caso llega al juzgado, porque es muy difícil denunciar a tu hijo, es decir, tú como madre o como padre ir a denunciar a tu hijo porque te pega, te amenaza, te rompe todo en casa, etcétera, es muy difícil. Entonces, cuando vas a denunciar, ha pasado mucho tiempo desde que tú estás viviendo eso como progenitor. Entonces, es normal que solo haya un expediente, porque generalmente o la media está en torno a los 16 años, cuando pasa todo el proceso ya tienen 18, ya realmente no entrarían dentro de estas estadísticas. Y también se señala que pues, puede haber otro tipo de delitos en estos menores porque suelen tener unas conductas antisociales generalizadas. Y también sabemos sobre reincidencia que cuanto mayor riesgo tenga un menor, es decir, mayores factores de riesgo tenga un menor va a ser el espacio en el que va a reincidir. Es decir, si yo tengo un menor que consume drogas, que es impulsivo, que no sabe resolver los conflictos de forma no violenta, etcétera, o no va a la escuela, al colegio, va a reincidir antes que uno que tiene muchísimo menos riesgo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya al plan de intervención en sí, que es a lo que yo me voy a centrar. Antes que nada, quiero señalar varias cosas o varias características, ¿vale? Que me parece bastante importante. Está dirigido a menores agresores. No está dirigido a padres. Muchas veces la razón puede venir o la razón radica en que los padres han tenido una serie de pautas educativas negligentes, pautas educativas permisivas, sí, pero quien está ejerciendo la violencia es el hijo. Entonces, yo este plan lo oriento a ellos. Se enmarca dentro del ámbito de la justicia de menores, es decir, en España la edad mínima de responsabilidad penal son 14 años y por tanto, este programa estará dirigido dirigido a menores entre 14 y 17 años. Es una intervención terciaria porque el daño ya está hecho. Lo que yo pretendo hacer es evitar que haya una reincidencia y, por tanto, una revictimización de los padres, ¿vale? Es una guía para la elaboración del PIE. El PIE es el programa individualizado de ejecución. Cuando un menor en España es condenado, la institución que ejecuta la medida, vamos a poner un ejemplo, un menor es condenado a 1 año de internamiento cerrado, ¿vale? Ese centro que ejecuta la medida, centro X, tiene que hacer un PIE, este programa. Y en él pues, se desarrollan cuáles son los objetivos a tratar con el menor, qué se va a hacer, cómo se va a intervenir. Entonces, este programa está orientado a que se use en ese PIE, para que se haga en ese programa y sobre todo especializado, porque al final tú puedes hacer un programa general, pero la problemática es diferente si es violencia filoparental que si es un menor que se dedica a robar con violencia. Son diferentes, son perfiles diferentes y no podemos aplicar programas generalizados, ¿vale? Y aparte, y creo que esto es lo que más
yo incido es la introducción de la figura del criminólogo. Es algo que desde Criminology Fair se trabaja mucho y se lucha mucho para ello. Los criminólogos somos súper importantes. Yo, que soy una fanática de la delincuencia juvenil, en los equipos técnicos de la Fiscalía, creo que es súper importante que esté la figura del criminólogo. Porque al final estudiamos la génesis del delito y la adolescencia es una edad tan complicada que es necesario que se intervenga, porque es muy normal que en la adolescencia se den actividades delictivas, pero al final de forma natural se desiste. Pero para evitar estas carreras delictivas y ser delincuentes persistentes es muy importante introducir al criminólogo, ¿vale? Entonces, vamos a pasar ya al IGI. ¿Qué es el IGI? Vale, el IGI es el Inventario para la Gestión e Intervención con Jóvenes. Es una traducción al español del ILS-CMI o el Youth Level Case Management Inventory, que es un modelo o es un instrumento de valoración del riesgo basado en el modelo riesgo-necesidad-responsabilidad de Andrews y Bonta. Para la gente que pues está un poco fuera de esto, ¿vale? Lo voy a explicar así brevemente. El modelo riesgo-necesidad-responsabilidad tiene tres ejes, ¿vale? El riesgo, es decir, que toda intervención con una persona que tiene actividades o que cometa delitos tiene que estar adaptada a su nivel de riesgo. Es decir, yo tengo un menor con bajo riesgo, no puedo hacer una intervención súper fuerte, porque al final lo que va a sentir ese menor es yo no tengo tantas cosas en las que trabajar y están trabajando conmigo de forma increíble. Eso al final tiene efectos contraproducentes. De la misma manera, con un menor que tiene muchísimo riesgo, como decíamos antes, consume drogas, no va a la escuela, es impulsivo, tiene una autoestima infladísima, yo no puedo hacer una intervención muy corta, poco intensa, porque al final no le va a hacer nada, ¿vale? Entonces, ese es el primer eje. El segundo eje, el segundo eje es la necesidad, es decir, hay que identificar dónde tiene más riesgo, ¿vale? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? ¿Dejar de consumir drogas? Vale, pues identifico que tiene un problema con las drogas, necesidades. Y luego la responsabilidad es que hay que adaptarse a las capacidades de aprendizaje o de adaptación de esa persona. Si un menor aprende mejor con imágenes, pues se hace más intervención con imágenes, ¿vale? Es esto, que hay que adaptarse al riesgo, a las necesidades. Entonces, de este modelo deriva este IGI, el IGJ. Este IGJ lo que contiene son 8 áreas de riesgo de delincuencia, las más importantes, ¿vale? En este caso son las que vemos en pantalla. La primera de ellas se llama delitos y medidas judiciales pasadas actuales, y es la única de este instrumento que tiene factores de riesgo estáticos, es decir, factores de riesgo que yo no puedo modificar. Yo no puedo modificar que el menor hace 2 años haya cometido un delito o que el menor haya estado en un centro de internamiento. Eso yo no lo puedo modificar, pero sí que puedo modificar cómo es su personalidad, qué actitudes tiene, las pautas educativas de los padres, etcétera, ¿vale? Las 4 primeras áreas se denominan 4 grandes porque predicen mejor el riesgo. Y esto lo pongo entre comillas porque predicen mejor el riesgo en función del contexto. Es decir, donde se desarrolla ese instrumento, Canadá, Estados Unidos, sí predice mejor el riesgo. Esto es muy contextual. En España, los mejores predictores son educación formal, empleo y ocio-diversión, ¿vale? Y eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Entonces, cuando yo paso este IGI, es decir, yo relleno una serie de ítems, cuando yo sé todo el caso del menor, porque al final este instrumento lo pasa el profesional, en este caso el criminólogo, y no se le pasa al menor, es decir, el hetero informado, me da un nivel de riesgo, que es lo que vemos aquí a vuestra derecha, entiendo. Y tenemos riesgo muy alto, alto, moderado y bajo. Vale, en función de este riesgo, yo voy a decidir qué intervención quiero hacer. Como decíamos antes, yo tengo que adaptarme o la intervención que yo haga tiene que adaptarse al nivel de riesgo que tenga esa persona. Por tanto, la intervención de baja intrusión será para menores con riesgo bajo, ¿vale? Esto va a afectar a 2 cosas.
a la duración de la intervención y al tipo de medida que se pone. Aquí pongo ámbito familiar, no porque el menor se quede en casa, digamos. A ver, cuando un menor llega al sistema de justicia juvenil por un caso de violencia filioparental, al menor se le tiene que separar de su casa, de sus padres, perdón. Como decía, cuando un padre denuncia a su hijo es porque lleva muchísimo tiempo aguantando esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es separar. Si yo no separo, el menor se entera de que sus padres lo han denunciado y lo que puede hacer es revictimizar. Yo no estoy ahí previniendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es verdad que luego se pueden aplicar medidas para el menor de tipo abierto, yo qué sé, asistencia al centro de día, internamiento semiabierto, o abierto, perdón, ¿vale? Luego, la intervención de intrusión moderada es para aquellos menores que han obtenido en este IGI que hemos visto antes un riesgo moderado. Como vemos, la duración es mayor, de 6 a 12 meses, y el ámbito es, ya pongo ámbito penal porque ya sí que se saca al menor de su casa, ya que encontramos medidas más severas. Internamiento semiabierto, convivencia con grupo educativo, por ejemplo, que son medidas en España, del Código, bueno, de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Y luego la de alta intrusión es para menores con riesgo alto y muy alto. Lo uno, porque generalmente la mayor parte de los menores están en riesgo moderado. Hay muy pocos menores con riesgo muy alto y alto. Realmente entre los dos estaríamos en un 15%. Entonces, realmente hacer otro tipo para los muy altos, pues generalmente los autores lo suelen unir. Vemos también que la duración es mayor, de 9 a 18 meses, y el ámbito penal también, ya las medidas son más severas aún, ya estamos en internamientos cerrados, terapéuticos cerrados, ¿vale? Al final, cuando yo decido, en función de la puntuación que he obtenido, qué intervención tengo que hacer, desarrollo, ¿vale? Desarrollo el plan. Entonces, lo desarrollo en 3 fases. Las he llamado fase semáforo para que sea más fácil y sobre todo para, en función de si el menor está preparado o no para vivir de nuevo con sus padres, ¿vale? Fase verde se entendería que al final debería estar preparado para ello. Entonces, les voy a explicar brevemente. Al principio, dentro del equipo técnico, se debe realizar esta evaluación inicial, que es la que nos va a decir, oye, en este menor necesita una intervención moderada, por ejemplo, ¿vale? Esta evaluación inicial sería por parte del criminólogo dentro del equipo técnico, ¿vale? Entonces, la fase 1 tenemos una serie de objetivos, que es la estabilización del menor en el sentido de muchos menores consumen drogas, véase marihuana, por ejemplo. Entonces, yo necesito cortar ese consumo. Si el menor tiene un tratamiento farmacológico del tipo para TDAH, necesito que el menor se adhiera. Yo no puedo trabajar con un menor que no es estable, ¿no? Digamos. Organización de la vida diaria, porque son menores con un ocio súper desestructurado, no van a clase, están todo el día viendo la tele, ¿vale? Estas cosas. Comprensión y asunción del problema y asunción de responsabilidad creo que es lo más importante de esta fase, porque si un menor no asume el problema, es decir, dice, no, es que yo le pego a mis padres o les robo porque es que ellos me han provocado o ellos no sé qué. No, escucha, tú estás aquí porque has cometido un delito, has agredido a tus padres y tienes que asumir esa responsabilidad. Si ese menor no asume la responsabilidad, generamos un sentimiento de impunidad, ¿vale? Y estos sentimientos de impunidad son muy peligrosos porque al final pueden fomentar o aportar ese granito de arena a que se desarrollen carreras delictivas y, por tanto, nos encontramos con delincuentes persistentes, ¿vale? A la derecha, lo que vemos son las áreas que hemos visto antes en las que se incide. Es decir, yo con esta fase estoy incidiendo en estas áreas que hemos visto antes de las que constaba el IGI, ¿vale? Después, en la fase, antes de la fase 2, hay unos test screening. Cuando un menor pasa al sistema de justicia, desde que el equipo técnico hace la evaluación hasta que realmente el menor pasa a cumplir la medida, puede pasar algún tiempo. Entonces, igualmente puede ser que el menor
no esté para nada como estaba cuando sus padres le denunciaron. Entonces, los test screening son test diagnósticos muy sencillitos de realizar, muy fáciles de hacer, son generalmente autoinformados, es decir, que es el propio menor que lo rellena y te da una puntuación. Yo en este caso he escogido el test screening de autoestima, el test screening de depresión y el de ira, porque son sobre todo cosas que se van a trabajar en esta fase. Yo no puedo trabajar en esta fase si yo no sé cómo está el menor antes de empezarla. Esta es la fase más importante y va a ocupar la mitad del tiempo. No lo he dicho antes, pero la fase 1 es más o menos un cuarto del tiempo. Esto es orientativo porque, como he dicho, esto es una guía para la elaboración de este programa individualizado de ejecución. Esta fase se trabaja la empatía, porque son los menores que tienen cero empatía hacia sus padres, autoestima, porque suele haber muchos problemas de autoestima inflada, autocontrol y resolución de estrategias, o sea, estrategias de resolución de conflictos no violentas, porque no saben resolverlo de otra manera. Ocio y tiempo libre sano, como decía antes, tienen un ocio y tiempo libre bastante desestructurado. Educación y trabajo, porque educación es uno de los factores de protección más importantes en la literatura criminológica. Bueno, la literatura criminológica sí la ha demostrado y sobre todo se fomentan factores de protección. Yo, por ejemplo, estuve haciendo mis prácticas en un centro de menores y si a un menor le gusta mucho el kickboxing, se fomenta que practique kickboxing, o si le gusta el ciclismo, pues se fomentan esas cosas o que hagan actividades de ocio, lo que estaba señalando antes, ¿vale? Y lo que se trabaja, o las áreas sobre las que se trabaja son las de la derecha, las que vemos de nuevo. Como decía, las más importantes son educación, empleo y ocio, diversión, que son, por tanto, por eso decía que la fase 2 es la más importante, porque es donde se va a trabajar sobre lo que mejor predice a nivel español, ¿vale? Cuando se acaba la fase 2 hay una evaluación intermedia. Con el IGI, de nuevo por parte del criminólogo. Es decir, el criminólogo está desde el principio, está en el equipo técnico, colabora con la institución que está ejecutando la medida para hacer esta evaluación intermedia. Y esta evaluación intermedia, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir cómo lo estamos haciendo, cómo está progresando el menor, si en la fase 2 han conseguido los objetivos o no, o si tengo que seguir trabajando cosas de la fase 2 en la fase 3, ¿vale? Estas cosas. Al final hay que pasar de fase, porque yo tengo 18 meses de medida. Yo no puedo decirle cuando acaba la medida. No, es que no hemos llegado a los objetivos y te quedas 2 meses más. No, una vez se acaba, se acaba. Entonces hay que pasar de fase sí o sí. Pero esta evaluación intermedia lo que nos permite saber es si tenemos que seguir trabajando cosas de otras fases, ¿vale? Y llega la fase 3, la fase verde, la fase en la que el menor al final debería estar preparado para volver a vivir con sus padres, ¿vale? Y aquí es en lo que se trabaja, son los roles y las responsabilidades. A veces los roles están invertidos, hay una superioridad por parte del menor, ¿vale? Esas cosas, modificarlas. Recuperación de lazos, nuevos modelos educativos y progresión a convivencia. Por ejemplo, salidas de fin de semana, dar ciertas pautas o guías al menor para que sepa más o menos cómo comportarse y a la vuelta evaluar esos fines de semana, es decir, he hecho esto, cómo lo he hecho, cómo lo hubiese hecho mejor, etc. Aquí sí se puede trabajar con los padres, dándole ciertas pautas, guías, pero como decía al principio, esto no es un programa dirigido a ellos, sino a los menores, ¿vale? Y también las áreas que se trabajan pues son las que vemos a la derecha, pautas educativas y personalidad de conducta. Cuando acaba esta fase, el menor tiene que volver a su casa y hay una evaluación final. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación final? Que tengamos un riesgo bajo, es decir, si hemos empezado en un riesgo alto, pues llegar al bajo. Esto no se va a conseguir siempre porque cada caso es un mundo, cada menor es un mundo, entonces puede no conseguirse. Entonces el criminólogo o el equipo técnico pueden proponer actividades extras con asociaciones, con servicios sociales, etcétera, pero esto al final es voluntario, no se puede obligar al menor a que realice esto. Además, he previsto para este plan una evaluación de seguimiento. Esta evaluación de seguimiento se va a hacer a los 6, 9 o 15 meses en función del riesgo. Eso le voy a explicar. Como decía antes, cuanto mayor riesgo tiene un menor, menos va a ser el periodo en el que va a volver a tener esas actividades delictivas. Entonces, a los 6 meses
se lo pasaré al menor que tenía un riesgo alto o muy alto. A los 9 meses al menor que tenía un riesgo moderado y a los 15 meses al menor que tenía un riesgo bajo. Esta evaluación de seguimiento nos va a permitir dos cosas. La primera, saber cómo está el menor, saber si ha funcionado, si le ha funcionado el programa, y también nos va a dar un feedback, es decir, nos va a decir, oye, pues sí que está funcionando o no está funcionando, porque el menor también puede darnos su opinión sobre qué cosas le han faltado, qué cosas hubiese hecho diferente, etcétera, ¿vale? Y también, pues eso nos va a ayudar a estadísticas. Yo soy muy fan de las estadísticas, creo que son súper importantes porque es que tú no puedes trabajar en algo y no saber cómo está el problema. Y ese es uno de los grandes problemas a nivel nacional. Y bueno, esto es todo el plan en sí. Obviamente, estas fases tienen unas actividades concretas, ¿vale? Esto es parte de mi trabajo de fin de grado que realicé este año y obviamente esto está mucho más desarrollado. Yo lo tengo online, colgado en el repositorio de la Universidad de Salamanca por si alguien quiere ir y mirarlo. Y bueno, lo que yo más quiero aportar con este programa es esa visión criminológica porque es necesaria pues, la evaluación de riesgo, que es una de las áreas en las que se trabaja mucho desde criminología, ¿vale? Y bueno, como conclusión, eso, como decía antes, la importancia de las estadísticas nacionales fiables y unificadas. Porque al final en España el problema que tenemos es que la memoria de la Fiscalía General del Estado nos dice una cosa, el Poder Judicial nos dice otra, ¿vale? Entonces necesitamos que sean unificadas, tanto de prevalencia como de reincidencia. Esta necesidad de crear planes de intervención con visión criminológica es una visión holística, es fundamental para la prevención. Y también decir que obviamente este es un plan de intervención terciaria que pretende evitar reincidencia, pero que obviamente esto no es la panacea, esto no es toda, no se puede pretender solucionar todo con el derecho penal porque lo importante es la educación. Educar a los padres, sobre todo a los padres, en buenas habilidades comunicativas, buenas estrategias, buena parentalidad en general, ¿vale? Entonces, esa es mi conclusión final y sobre todo incluir al criminólogo y cosa de la que seguiremos luchando desde Criminology First. Así que muchas gracias por vuestra atención. Cualquier cosa estoy súper disponible en mi correo y ya está. Muchas gracias, Tatiana, por tu intervención. Doctor Gino, no sé si quiere hacer algún comentario, igual que Alejandro. Gracias, Renzo. Bueno, en primer lugar, felicitar a Tatiana por una exposición tan precisa, tan documentada y tan bien sustentada en estadísticas, aun cuando, de acuerdo con ella misma, es necesario contar con otros índices estadísticos. Tengo algunos comentarios que hacer, por ejemplo, y esto acusa una falta de estadísticas precisamente, ¿no? Aquí, en el Perú, efectivamente existe una gran cifra negra de la criminalidad. Son escasos e infrecuentes los casos que llegan a conocerse de este tipo cualificado de violencia. Allá las estadísticas señalan que un 15% llega a formalizarse como denuncia. Quiere decir que la cifra negra también es bastante grande, lo cual es semejante en nuestra realidad. Pero además, he estado atento a tus dos primeras diapositivas y señalas que esto es sobre cualquier ascendiente que tenga, digamos, a cargo o viva con el descendiente, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser la relación filio-parental, puede ser el abuelo, etc. Y aquí hay un rasgo que cuando se ha dado en el país, en mi país,
no sé si, y esto es materia de la pregunta, no sé si este rasgo se da en España para caracterizar este tipo de violencia casi con exclusividad, o si acaso faltan estadísticas, como tú bien apuntas. En nuestro medio, cuando se han dado estos casos a conocimiento de la opinión pública, el infractor dependía económicamente de la víctima, ¿no? Con alguna relación de parentesco, sea hijo o sea nieto. Y en consecuencia, ya no era solamente el control y dominio perseguidos, según la definición que nos has alcanzado, sino únicamente un usufructo económico, obtener una ventaja económica respecto de los bienes, de la fortuna de su pariente. Dime, este rasgo que aquí es característico, ¿se da también en España o acaso faltan estadísticas sobre este aspecto que me parece crucial? Porque si no existiera este aspecto, por ejemplo, yo tendría dificultades, y eso podría ser otra pregunta que te hiciera, dificultades en calificar la violencia de un hijo hacia su madre como filio parental, porque también podría encontrar en esa conducta violencia de género, o sea, el énfasis puesto en una cultura machista, ¿no es cierto? En una madre sometida, sojuzgada, abusada por el padre, crece el hijo, no le va bien en la vida y repite, ¿no? Reproduce la violencia del padre a la madre en la persona de él. Entonces, allí van estas dos primeras interrogantes, Tatiana. Vale, bueno, muchas gracias por las cuestiones. Sobre lo que decías de la violencia, de solo querer un beneficio económico, como decía antes en la diapositiva, la violencia que se puede ejercer puede ser de varios tipos. La que se nos viene a la mente es la física, ¿no? La emocional, pero como señalaba, también hay violencia económica. La violencia económica implica que, por ejemplo, los menores que solo quieren a sus padres para el dinero, ¿vale? Y les roban. Hacen que no puedan ganar más dinero, se endeudan, por ejemplo. Entonces, esta también, o sea, esta modalidad también se enmarca dentro de la violencia filioparental. El problema con las estadísticas es que no recoge la víctima. O sea, yo me voy a la memoria de la fiscalía y no me dice quién ha sido la víctima, porque como puede ser un padre o puede ser un abuelo, por ejemplo, ¿no? Pero si yo me voy a esta estadística no me va a decir quién es la víctima, ni me va a decir el tipo de violencia. Por eso es muy importante, como decía, ese feedback de este plan. Es decir, yo en ese feedback de este plan puedo recoger quién es la víctima, qué tipo de violencia se ejerce y yo puedo sacar porcentajes, es decir, cuántas víctimas madres o abuelas o qué tipo de violencia se ejerce más contra las madres, qué tipo de violencia se ejerce más. Estos estudios están muchísimo más desarrollados a nivel, bueno, en Estados Unidos que en España y creo que esto es muy importante. Y luego, respecto a la confusión con la violencia de género, el problema es que en España la violencia de género es solo contra pareja, expareja. Entonces, en este caso, si yo tengo un hijo que le pega a su madre, penalmente sería un delito de violencia doméstica, porque es contra un ascendiente. No sería violencia de género. Es decir, yo he dicho, es un problema de género, porque al final las madres son quien más lo sufren, pero no sería un delito de violencia de género. Y luego, solo conocemos pocos casos, porque luego también porque llegan al juzgado y tenemos el derecho a no declarar. Entonces yo, como madre, denuncio a mi hijo y digo, es que le voy a hacer mucho daño. Y digo, pues no declaro. Y al final eso no va a ningún sitio tampoco. Entonces que, aparte de que conocemos muchos, o sea, muy pocos y que pocos llegan a condena, luego hay muchos que se conocen y no llegan a nada más por esto. Bien, me surge otra inquietud que debo suponer que también va a ser respondida de manera semejante respecto a las estadísticas ausentes del Ministerio Público en España. Y es que, por ejemplo, aquí en violencia de género, las estadísticas sí son bastante prolijas.
Por ejemplo, en violencia de género tenemos que el infractor, bajo el influjo del alcohol o de las drogas, tiene un porcentaje mínimo. Tiene un porcentaje mayoritario. Lo que pone en tela de juicio el mismo concepto de violencia de género, de que se violenta a la mujer por ser tal, por su condición de tal. ¿Por qué? Porque hay influencia del alcohol o de las drogas. Se ha considerado en España, en las estadísticas, si el infractor en violencia filioparental está bajo la influencia del alcohol o drogas o no. Sí, o sea, como decía, los estudios que se tienen no son a nivel nacional, sino pues estudios pequeños, por ejemplo, ¿no? Y hay estudios en los que sí se considera si ha habido consumo de alcohol y drogas, pero la mayor parte de los autores consideran que no es una causa directa, sino que sí que es un potenciador de esa violencia, pero no lo consideran causa, sino que consideran más que hay una base, que hay un cambio de rol, que hay una superioridad por parte del menor, que los padres, pues eso, como decía, igual tienen esta actitud sumisa o esta actitud coercitiva, pero no lo toman en consideración como algo que cause, pero sí que se estudia. Y el problema es que como a veces se estudia de forma retrospectiva, no pueden saber si en todos los actos de violencia ha habido ese consumo o no. Entonces, es muy difícil estudiarlo de manera retrospectiva, porque cuando ya ha pasado, pues igual han pasado varios días y no le puedes hacer una prueba de a ver si había consumido, si no, es un problema esto también. Pero en las estadísticas esto no se refleja. Se refleja el número que hay y ya, en las nacionales. Esta gran cifra negra de criminalidad entiendo yo que se explica por una falta de, promoción de parte del Estado de la lucha contra la violencia filioparental, porque entiendo que es ser sumamente difícil para una madre denunciar a su hijo, aun cuando venga sufriendo violencia, ¿no? Porque ellas mismas se martirizan, ¿no? Y recurren a otras creencias, ¿no? De que ya pasará, que está embrujado, que tiene malas influencias, y sufren mucho. Por eso digo, se martirizan y por eso no denuncian. Quizás a esos dos factores se podría atribuir una explicación de por qué hay una cifra negra tan alta, ¿no? En este tipo de crímenes, ¿no? De conductas. Sí, o sea, el gran problema que yo veo y que destaca la mayor parte de los estudiosos de este tema es la vergüenza. Porque tú cuando vas a denunciar a tu hijo, es decirle al operador jurídico, es que mi hijo me pega, no puedo controlar a mi hijo, es como una vergüenza de no sé realizar mi actividad como padre. Entonces, es muy difícil ir a denunciar por vergüenza, en la mayor parte de los casos. Entonces, aparte, esta concienciación es muy difícil si yo no hablo de violencia filioparental. Yo en la tele veo un montón de casos de acoso en las redes, veo un montón de casos de violencia de género que aumenta, sí aumenta, pero no estamos hablando de violencia filioparental. Si yo no lo muestro, la madre que está sufriendo esto, ¿cómo sabe que hay un apoyo y que hay un sistema que la va a acompañar? Entonces es muy complicado. Hay servicios sociales, pero la propia memoria de la Fiscalía dice que las soluciones extrajudiciales no llegan al fondo de este asunto y es necesaria una intervención por parte de la justicia. Entonces, bueno, yo siempre fomento que haya una intervención, ya sea mínima, porque al final lo que decía es no intervenir genera impunidad, sentimiento de impunidad. Y este sentimiento de impunidad hace que el chico se crea el rey del mambo y al final continúe y puede llegar a ser un delincuente persistente. Y creo que esa es una de las cosas que de la criminología, bueno, fundamental, prevenir que esto suceda. Okay, muchas gracias, Tatiana. Gracias a vosotros. Alejandro, no sé si tienes algún comentario que realizar respecto a la ponencia. Sí, estaba intentando iniciar el micrófono. A mí me ha parecido súper buena la ponencia, la verdad que me ha gustado muchísimo y es un tema que
siempre me ha llamado la atención y nunca he tenido el tiempo para estudiarlo como es debido, y creo que Tatiana me ha transmitido un montón de conocimiento súper valioso en la temática de forma directa, y que además no creo que sea el único, pero a la primera lo he entendido todo porque lo ha explicado maravillosamente bien, o sea que espectacular. Y es cierto que es un tema que es lo que acabábamos de comentar, ¿no? ¿Cómo denuncias a tu hijo realmente? Es una locura, es directamente una locura que no se puede describir. ¿Cómo denuncias a tu hijo? Todo eso fomenta la cifra oscura, todo eso es un mundo aparte. Mis felicitaciones para Tatiana. Muchas gracias, Alejandro. Doctor, hay una pregunta de Christian Yankee que la voy a mostrar, que es la siguiente. Dice, en el Perú, ¿qué entidad se encarga de este tipo de plan que menciona Tatiana? Doctor Gino, está con su audio apagado. Sí, disculpen. Le decía a Cristian que la competencia funcional por razón de la materia la tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Precisamente por esto último que hace a su nombre. Cualquier grupo poblacional que esté en situación de vulnerabilidad tiene el amparo estatal mediante este sector. En el caso, como dijo Tatiana, de esta violencia, se trata de cualquier ascendiente, no solamente la madre, ¿no? En cuyo caso también sería competencia del mismo sector. Pero definitivamente es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero como dije en mi comentario a la conferencia de Tatiana, los casos que aquí podrían darse son escasos y son menos todavía los que salen a la luz pública y los que se denuncian. Que han habido casos, sí, pero se han vinculado más a los efectos de este comportamiento, vale decir, al abuso, sobre todo económico, que por medios naturalmente no económicos, sino psicológicos, físicos, etcétera, se habían dado contra padres ancianos, sobre todo, y con fortuna, naturalmente, por parte de infractores a quienes les ha ido mal en la vida, ¿no? Es decir, hijos ya adultos, naturalmente, que no veían sino al ascendiente como una fuente de fortuna, fuente de alivio para sus necesidades. Y por eso se ha dado, pero estoy hablando de un pasado, si bien no remoto, por lo menos un pasado de hace más de 5 años hacia atrás. No son muy frecuentes y son menos conocidos todavía. Quizás por la razón que explicó Tatiana de la vergüenza, o simplemente de la imposibilidad en que se coloca la misma víctima para hacer este tipo de denuncia, porque suelen tenerla con muchas limitaciones, pese a su buen estatus económico, o sea, sin comunicación con el exterior, aislada de familiares, etcétera, ¿no? Entonces, eso tornaría para una persona de la tercera edad materialmente imposible, ¿no? Poder denunciar. Entonces, esa sería mi respuesta para el amigo Yankee. Ya, muchas gracias, doctor Gino. En realidad no hay ninguna pregunta más del público. Parece ser que, al igual que Alejandro, la ponencia ha quedado muy clara para quienes nos han estado siguiendo en esta transmisión en vivo. Para mí también, ¿no? Y también le reitero las felicitaciones a Tatiana, porque creo que es un tema que se necesita enfrentar, como bien dijo durante su conferencia, con apoyo de criminólogos y no solamente con apoyo de repente,
de abogados, psicólogos, que es lo que normalmente, al menos en el Perú, se lleva a cabo estas intervenciones, porque la criminología tiene teorías, ¿no? Y tiene métodos que pueden aplicarse para solucionar tempranamente estos temas, porque si una persona llega a agredir a sus padres, no me imagino lo que puede llegar a hacer con personas que no son su familia, ¿no? Entonces, digamos que es mucho más complicado el caso, ¿no? de niños y adolescentes que ya a esa edad deciden, ¿no? No respetar a quienes le dieron la vida, ¿no? Entonces, que supuestamente son quienes más cerca están a ellos, ¿no? Entonces, definitivamente que a esta temprana edad no se trate bien a estos menores de manera profesional y sobre todo con las personas más idóneas, va a significar quizás el inicio de carreras criminales que ya tengan que ser, digamos, tratados y maltratados por el sistema penitenciario, al menos que en el Perú, en una cárcel no se soluciona el tema de la socialización como supuestamente y teóricamente establecen las leyes penales, ¿no? Entonces, eso sería, doctor, no sé si quiere agregar algo más. Hay una pregunta más que acaba de aparecer ahorita, justo que yo estaba hablando, y la voy a mostrar para que la pueda absolver Tatiana, ¿no? Creo que es una pregunta dirigida a usted, doctor, ¿no? Dice, doctor, ¿cree usted que falta agregar más políticas para que puedan aplicarse en este tipo de problemas? Sí, voy a iniciar la respuesta a la pregunta de Cristian. Primero, partiendo de tu comentario, ¿no? Que efectivamente este drama es uno de los tantos que estamos viviendo todos como comunidad desde que esta sociedad moderna, estamos en la sociedad postmoderna, que es totalmente diferente, que esta sociedad moderna ha comenzado a licuarse y con ella se han licuado sus creencias, sus valores, sus virtudes, sus principios, ¿no? Como el respeto a los padres, ¿no? Que es básico, que es fundamental en la vida de un ser humano, ¿no? Respetar su origen, ¿no? Respetar a quienes lo engendraron, a quienes lo criaron y se desvelaron por él. Entonces, esto precisamente tiene que ver una vez más con el mal de nuestros tiempos, que es el exacerbado individualismo, ¿no? Que llega a límites narcisistas y francamente patológicos. Justamente la pregunta de Cristian tiene que ver con un comentario que me ha surgido después de la intervención de Renzo a la exposición de Tatiana, que yo siempre he dicho públicamente que en toda la región indoamericana se puede advertir una misma unidad de análisis criminológico por una serie de identidades, semejanzas, etc. Pero también he dicho de que la realidad europea es diferente totalmente. Debo deducir, si he entendido bien, la exposición en la parte que se refiere a la denominación, violencia filioparental, quiere decir que esto está tipificado así como delito, Tatiana. No, en el Código Penal se recoge como violencia doméstica, porque el artículo de violencia doméstica engloba a muchísimas víctimas, entonces se mete ahí. Pero en el Código Penal no hay violencia filioparental, se denomina así teóricamente. O sea, en nosotros sería violencia familiar, ¿no es cierto? Y ya hay en el Perú, y aquí viene la respuesta a Cristian, ya hay en el Perú no solamente una normativa, sino también planes, programas y proyectos, vale decir, toda una estrategia de política pública sobre la violencia familiar y de género. Lamentablemente, como toda política pública que tiene que ver con conflictividad y violencia, está enderezada, está dirigida hacia la represión y la punitividad.
todo termina en el juzgado. Y lamentablemente el derecho penal, como lo ha dicho Tatiana en sus diapositivas, también figura, no sirve para resolver problemas sociales. Desde el momento que el Estado, a través del derecho penal, ingresa al interior de los hogares, se genera un conflicto mayor al cual el mismo Estado pretende darle solución. Entonces, las políticas públicas que el Estado debe tener, en esto estoy en línea con Tatiana, tienen que ser otras. Una política de, en principio, entre nosotros, en nuestra realidad, emplear la criminología, ciencia que a nivel universitario como carrera no existe. No existen maestrías. Entonces, la apuesta de cualquier universidad por la criminología como facultad no solamente sería bienvenida por la realidad nacional y la población, sino además sería una buena imagen para cualquier universidad que se precie de introducir esta ciencia a fin de poder abordar, comprender y resolver de mejor manera, sin el concurso del derecho penal, los conflictos y la violencia que existe hoy en día en la relación interpersonal y naturalmente en el seno familiar. Entonces, políticas hay, pero lastimosamente están dirigidas a lo punitivo, a lo represivo, a lo vindicativo. Y eso no solamente porque lo dice Tatiana, porque lo dicen los autores que ella ha citado, sino lo dijo Enrico Ferri en el siglo XIX. Él dijo que los legisladores deben convencerse que en materia de cuestión criminal tienen más fuerza las políticas sociales que el Código Penal. Sin embargo, ha pasado más de un siglo y esas palabras están vigentes, pero los gobiernos, por lo menos de nuestra región indoamericana, hacen oídos sordos. Por eso es que la política en nuestra región no toma las cosas en serio, ¿no es cierto? El derecho penal está al revés, porque tiene que ser una garantía para el individuo y un control de la arbitrariedad del Estado. Sin embargo, es todo lo contrario, ¿no? Ha expuesto a la vindicta pública al individuo. El Estado, en su afán punitivo, está descontrolado, ¿no? Y la criminología en nuestra región está ausente. Entonces, esa es la verdad, Cristian. Acá en Amaucha siempre hablamos con la verdad por delante y de manera directa, transparente, sincera, pero con base científica, evidentemente. Gracias. Sí, así es, doctor. Y bueno, ahí también Cristian, ¿no? Hace un comentario diciendo, teniendo en cuenta que el crimen en los menores de edad se ha aumentado en los últimos años, yo quisiera ahí precisar dos cosas. Primero, que los menores de edad no son responsables penalmente, por ende no pueden cometer delitos, son inimputables, ¿ok? Segundo, que lamentablemente quizás lo que dice Cristian se debe a la confusión originada por el mismo Estado al momento de expedir un código de responsabilidad penal de los adolescentes, lo cual es totalmente contradictorio con lo que el Código Penal dice, ¿no? O sea, el Código Penal dice que solamente los mayores de edad pueden ser responsables penalmente, sin embargo, se expide un Código Penal de los adolescentes. Esto está en línea con lo que usted acaba de mencionar, doctor Gino. Ahora que estamos en elecciones en nuestro país y salimos, ¿no? Quizás a algún lugar, yo acabo de regresar de la calle porque tuve que ir a un lugar en mi auto, aprovechando que es sábado, y regresaba y como no suelo salir porque trabajamos desde casa,
comienzo a mirar los carteles de los congresistas o los postulantes a ser congresistas y me da tristeza ver que sus propuestas son cárcel para estos, cárcel para los otros, más penas, penas perpetuas, penas de muerte, ¿no? Leyes para penalizar tal cosa. Entonces, de verdad que hoy día más que nunca pueden apreciarse en las calles del Perú eso que usted acaba de señalar, ese facilismo, fetichismo o populismo punitivo por pretender solucionar cualquier tema social, como es la violencia familiar, a través de la represión. Y eso no es ninguna solución, en absoluto, porque es la misma represión que de repente esos menores han sufrido en su casa, la que los hace ser irrespetuosos, ser rebeldes con sus padres. Porque si alguien agrede a su familia y ha sido criada en ese seno familiar, es porque ha aprendido a ser agresivo. ¿Ok? Entonces, quizás, ¿no? Por ello, algunos padres saben lo mal que han criado a sus hijos. No solamente es criar mal el hecho de enseñarle con malos ejemplos, también es criar mal no ser padres ausentes. Eso también es criar mal. O sea, muchas veces vemos que hay padres que piensan que criar a un hijo es proveerlos de bienes materiales. No le dan calidad de tiempo. O sea, no se sientan a conversar con ellos, no se sientan a que les cuenten sus problemas, a que les expresen sus sentimientos, no les hacen esas preguntas. Solamente le preguntan, ¿tienes hambre? ¿Qué necesitas? Y le lleva comida, o le lleva un PlayStation, o le lleva, etcétera. ¿Ok? Eso es eso. O ahora que las tablets son mágicas, ¿no? Es toma tu tablet y chao. Entonces, ¿qué recibe el niño y luego adolescente? Ninguna cercanía emocional con sus padres, ni con sus hermanos, ni con sus... ¿no? Es lo que decía Tatiana, o sea, nosotros vamos a ver niños que no saben canalizar su ira, vamos a ver niños que no saben canalizar sus emociones, sus sentimientos, que no saben conversar, que no saben gestionar sus conflictos, entonces reaccionan, son ofensivos, pero la mala palabra o la mala acción que hacen con sus padres o con sus familiares es una mala palabra o una mala acción que ellos han visto o han recibido. Entonces, por eso es que a veces muchos padres no denuncian porque quieren tapar el sol con un dedo y cada vez el problema se hace más grande. O sea, yo conozco casos, ¿no? De amigos en donde quizás la madre, ¿no? Sabe que su hija tiene una drogodependencia, sabe que su hija se hurta cosas de su casa, ¿no? Pero él dice, no, mi hija no es, y le intenta echar la culpa a la persona que trabaja en el hogar, ¿no? Dice, se ha perdido tal cosa, debe ser la trabajadora del hogar, cuando es su hija, ¿no? La que le ha robado. Entonces, luego ya no hay eso, le reclama a la mamá, la golpea a la mamá, le enfrenta a la mamá, y la mamá no sabe qué hacer, porque no le va, no, porque ya la niña de repente no es una niña de 12 años, sino es de 14, 15, 16, ya es más alta que la mamá, y entonces es un rehén la mamá de su hija, ¿no? En su casa. Estamos hablando de, para no caer en un tema de género, o sea, mamá con hija, que puede suceder, ¿no? Entonces, esa manipulación emocional también es una forma de violencia, y luego puede terminar en una violencia física, y luego puede terminar, como vemos también, no solamente en películas, en muertes, ¿no? Porque hay niños que dicen, ojalá te, así, ¿no? Así le dicen a su mamá, ojalá te mueras de una vez, ¿no? Porque no quieren recibir ningún control, o sea, quieren hacer lo que quieran, ¿no? O sea, quieren llegar a la hora que quieran, quieren salir a la hora que quieran. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Y ahora, antes nos podíamos quejar, ¿no? De repente, antes del año pasado y decir, qué mala educación está recibiendo mi hija en el colegio. En el colegio no te enseñan esas cosas. ¿Ok? Ahora que le hemos tenido a nuestros hijos todo este año en nuestras casas, ¿qué hemos hecho? Porque este año, al menos en el Perú, se ha estudiado desde casa. Los padres y las madres han visto lo difícil que puede ser profesor de ese hijo que tienen, ¿no? ¿Ok? Entonces,
Y yo he escuchado, ¿no? Algunas, pucha madre, ¿a qué hora comienza el colegio? Ya para que se vayan, ¿no? Porque ya no los aguanto aquí estos chicos todo el día. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? De que no es fácil ser un profesor en el colegio, ¿ok? Porque los mismos profesores en el colegio dicen, yo le puedo enseñar cosas aquí, pero si en su casa no les enseñan eso, o sea, ¿qué puedo yo hacer aquí? Si aquí se van a comportar como en su casa. Entonces, esto pasa también, y también lo vi en la exposición de Tatiana, por el hecho de que tenemos familias, como ella dijo, monoparentales o monomarentales, ¿no? Entonces, pasa por eso, porque tampoco hay una política de responsabilidad de los adultos para tener hijos, ¿no? Tienen hijos porque tienen hijos, ¿no? Entonces viene un hijo a una familia y no está preparado ese ser humano para ser, o sea, no es que hay un manual para ser padre tampoco, ¿no? Ni que hay que ir a una universidad para ser padre, pero hay momentos para ser padres y hay mejores momentos para ser padres, ¿ok? Si esa persona ni siquiera tiene un control sobre su vida, menos va a poder ayudar a otra persona a vivir y a dirigir su vida correctamente, ¿no? Entonces, solucionar eso con una pena, ¿no? Con un centro de rehabilitación juvenil como los que existen en el Perú, en donde vemos que los chicos ahí terminan de estar ahí y después ingresan a un centro penitenciario, ¿no? Porque ya desde jóvenes hasta les dan una etiqueta criminal, ¿no? Aquí en el Perú hemos visto a jóvenes que le dicen, y seguro los que me están viendo se van a acordar, ¿no? Y es más, hace una semana he visto a otro que también ya le decían así, ¿no? Gringallo, beballo, ¿no? Le dicen así a los niños que son adolescentes y ya andan con armas, ya, en el Perú. O sea, hay adolescentes de 14, 16 años que son sicarios, ¿no? O sea, y precisamente los buscan porque saben que ellos no van a responder penalmente, ¿no? Entonces, ese tema, ya de etiquetarlos y de difundir, ellos hasta se sienten felices de ser reconocidos, aunque sea de esa manera, con esa etiqueta, ¿no? Y piensan, ya encontré un sentido a mi vida. Yo soy gringacho, ¿no? Yo soy bebacho, yo soy un criminal. Miren que antes era un invisible, ahora aunque sea soy reconocido como criminal. Entonces, está bien serlo porque así tengo respeto y el reconocimiento de lo demás, ¿no? Entonces, miren cómo eso no es tan fácil, ¿no? De pensar simplemente que con una buena voluntad se pueden solucionar estos problemas. Necesitamos, ¿no? No solamente abogados, psicólogos, ¿no? Que es lo que yo dije, y como muy bien ha apuntado la socióloga María Emilia Yanaile García, que ha sido nuestra alumna con el doctor Gino en el diplomado que alguna vez hicimos en la Universidad San Martín de Porres, cuando dice, también se deben sumar antropólogos y sociólogos, ¿no? También, claro que sí, pero también necesitamos criminólogos. Lamentablemente, como ha dicho el doctor Gino, no hay criminología en el Perú. O sea, desde la universidad. Aunque yo le podría decir al doctor que él es muy humilde, ¿no? Al decir eso, porque en realidad el Centro de Estudios de Criminología de la Universidad San Martín de Porres, del que el doctor Gino es presidente, hace criminología en el Perú y él dirige la criminología desde ese centro de estudios y próximamente vamos a tener también el diplomado que siempre hemos tenido de criminología en la Universidad San Martín de Porres. Entonces, al menos hay un diplomado universitario de una universidad en el Perú. Una, pero hay, ¿no? Entonces, eso es ya algo que cambia a las universidades en este país. ¿No, doctor? Sí, efectivamente, ya que has adelantado una primicia, me parece muy bien que lo hayas hecho. Es un diplomado de doble certificación universitaria. La Universidad de San Martín de Porres se ha aliado estratégicamente en una red iberoamericana de investigadores e investigadoras nodo sociojurídico y va a dictar este diplomado conjuntamente con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, y se inicia el 10 de abril. Esta semana van a comenzar a publicitarse. 207 horas, va de abril hasta septiembre. Se va a enseñar toda la criminología y es abierto a todas las ciencias sociales. Bien, precisamente con relación a lo dicho por Renzo, y parafraseando a la conversación que tuvimos ayer en el programa Un Momento con la Criminología,
que trató sobre criminología y educación, decíamos de que la educación debe reducir las desigualdades. No debe reproducirlas, sino debe reducirlas. Parafraseando esa idea, podemos decir lo mismo en el tema que ha tocado nuestra querida Tatiana, que la justicia penal debe resolver los conflictos, no debe reproducirlos, porque como no resuelve conflictos, los conflictos quedan sedimentados en el fondo de la sociedad y eso genera más conflictos. La exclusión, el resentimiento, ¿no? El rencor, el enojo, la impotencia, etcétera, etcétera. Yo, pese a los almanaques que llevo ya, no dejo de sorprenderme, no dejo de inflamarme emocionalmente cuando veo las miserias del sistema penal. El otro día le comentaba a Renzo que una persona que colabora con la familia en la casa me dio a leer una notificación y yo le dije, ¿qué es esto? Era una citación a la primera audiencia de juicio oral para el 5 de este mes de un caso que había ocurrido hace 8 años. ¿Se pueden imaginar ustedes? Era una violación de la libertad sexual de la hija de esta señora. Cuando tenía 13 años, ahora tiene 21. Está felizmente casada y tiene un hijo. Pero imagínense, hace 8 años ocurrió esto y todavía no hay una manifestación, una decisión, una resolución del conflicto de parte del Estado peruano. No lo hay. Y claro, naturalmente, la audiencia del 5 se frustró por leguleyadas, que el abogado de la defensa dijo no haber sido notificado a tiempo, la postergaron para el día de ayer, ayer también se volvió a frustrar por la misma razón, es decir, entonces, ese tipo de cosas que estoy seguro pasan a diario a miles de personas en el Perú, hacen que a uno le duela la justicia en el Perú. Lo cual tiene que ver con la falta de voluntad política, porque eso es política jurisdiccional, ¿no? Entonces, en Amaucha vamos a hacer, estamos todavía proyectándolo antes de las elecciones, un programa en un momento con la criminología destinado a comentar los planes de gobierno en materia de cuestión criminal, ¿no? De las agrupaciones políticas que están contendiendo en esta justa electoral, para ver, pues, ¿no? Si por asomo siquiera se acercan a una de las tantas finalidades de la criminología, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer antes de las elecciones. Y seguramente después vamos a ver también, a examinar, a comentar el cambio de sistema, ¿no? Judicial, porque el que tenemos no da resultado. Lo tenemos desde la fundación de la independencia y antes con las famosas audiencias españolas, pero no da resultado. ¿Y por qué no mirar otros sistemas? El escabinado o el de jurados. Entiendo que en España hay justicia por jurados, sobre todo de manera muy caracterizada me parece, en el País Vasco, en San Sebastián, ¿no? Bueno, pero ya será materia de otra jornada. Bueno, si no hay más intervenciones, quiero agradecer una vez más a Tatiana Quiñones, quien ha tenido a su cargo esta exposición que me ha parecido absolutamente magistral. Te felicito, Tatiana. Y también, una vez más, en la persona de Alejandro García, secretario de Criminology FAIR, nuestra aliada estratégica,
Agradecerle también a Criminólogo IFER por compartir con sus más connotados miembros criminólogos de la agrupación. Así que muchísimas gracias, agradecerles también a nuestros seguidores. El próximo viernes vamos a proceder a la premiación y conversación con los ganadores del concurso de ensayos de criminología y siempre con más sorpresas como las que acaba de anunciar Renzo, el diplomado de doble certificación internacional y con el programa sobre los planes de gobierno en cuestión criminal. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos y buenas noches en España. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.